La noche mordía los bordes de la ciudad. La nieve, recién caída, hacía de todo un espejo frío. Reflejaba luces, pasos, bolsillos vacíos. Frente a la gran marquesina iluminada del Teatro Legrand, dos figuras pequeñas se recortaban como sombras detenidas, gemelas a contraluz, abrigos remendados, cabello pegado por el hielo. En la mano de una de ellas, un broche oxidado brillaba con una certeza triste, como si intentara recordar calor donde solo había frío. «Si tocamos el piano y cantamos, ¿nos das un plato de comida?», preguntó Lía en voz baja, tan firme que la pregunta parecía una propuesta de negocio más que el ruego de dos niñas hambrientas. Luz apretó el broche contra el pecho, tras la tela del abrigo. Sus dedos temblaban, no solo por el frío, sino por el peso de una memoria que aún olía a voz. Eran gemelas, sí, pero también eran dos historias pegadas. La de la que cuidaba, Lía, con la mandíbula siempre lista para resistir, y la de la que cargaba la música, Luz, de manos delicadas, capaz de sacar melodías de cualquier cosa con teclas o sin ellas. Cumplían años juntas, dormían juntas, lloraban juntas. Eran además inmigrantes. Habían llegado de muy pequeñas, con su madre Elena, después de cruzar fronteras y noches en que el mundo parecía más grande que ellas. Elena era cantante, una mujer que había traído un acento extraño, canciones de otra costa, y un broche que ahora era su último relicario. Cuando Elena murió, dejaron de pertenecer a un lugar, sin papeles, sin nombres que mostraran su origen oficialmente, sin la red que sostiene a muchos, quedaron a la intemperie. La ciudad no estaba hecha para quienes no encajaban en formularios. A veces les ofrecían sobras con compasión torpe, a veces el silencio. En los refugios les cerraban la puerta por no tener papeles o les pedían explicaciones que no podían dar. La lengua que Elena les había dejado mezclaba palabras de su país de origen con la música que repetía para ellas. Una canción simple que hablaba de mares y de hogares que ya no existían. Lía tarareaba esa canción en voz casi inaudible. Luz la tocaba en un viejo teclado que habían conseguido en un mercado nocturno. Le faltaban teclas, le faltaba la tapa, pero respondía si una mano sabía pedirle notas. Había hambre. Había días en que el estómago rugía como un animal que se niega a dormirse. Aquella víspera de Navidad, la nieve había borrado las huellas y el lujo quedaba aún más aparente. Guantes de piel, abrigos gruesos, perfumes que flotaban entre la entrada y el vestíbulo. El Teatro Legrand era para ellas una promesa y una puerta cerrada. Dentro, en la calidez del auditorio, las luces y la música parecían otro tiempo, de cuando Elena cantaba en pequeños cafés y la aplaudían por la honestidad de su voz. Fuera, la ciudad, ahora, era una frialdad más persuasiva que el viento. Lía miró a Luz. «Hoy intento adentro», dijo sin más. No era una decisión heroica, era una necesidad con una forma concreta. Entrar, pedir un plato de comida, dar cambio en forma de una canción. Cualquier otra cosa era una promesa que no sabían cumplir. Cruzaron la calle pegadas, como si su unión les diera peso. La marquesina las dejó en sombras. La puerta principal, vigilada por seguridades con radios y respiraciones lentas, les negó la entrada con su muro de terciopelo y botones dorados. Buscaron la puerta lateral. La puerta lateral les entregó un mundo de bastidores, cables enredados, olor a madera y a polvo mezclado con cera de zapatos, el latido de un piano ensayándose detrás de una cortina. Allí el teatro tenía otra cara, menor, menos glamurosa, pero también más humana en su desorden. Figuras con auriculares iban y venían, acarreando partituras como si fueran mapas. Una lámpara colgante tiraba un círculo de luz sobre una pila de partituras donde alguien había dejado un vaso con restos de café. La diferencia entre dentro y afuera se pronunciaba en el calor que se escapaba por las grietas del escenario y en la música que llegaba amortiguada, como promesa. Lía, con la voz afinada por la necesidad más que por el entrenamiento, puso el plan en marcha. Acercarse sin llamar la atención,
quedarse en un rincón donde la luz fuese suficiente para ver el teclado que traían enrollado en una lona y esperar una oportunidad para pedir. No iban a robar, no podían, solo pedirían un plato. Si el teatro las mandaba a volar, al menos lo habrían intentado. Dentro, los preparativos para la función crepitaban. Maestro Vittorio, con su chaleco oscuro y su mirada de hierro, supervisaba cada gesto. Su autoridad se imantaba al escenario, y en su paso había ecos de una educación que exigía respeto por encima de todo. A su lado, la señora Elodia, fama hecha persona, manos finas y sonrisa corta. Su abrigo olía tan caro que parecía parte del decorado. Ellos representaban la cima de un mundo al que las niñas no pertenecían, el lugar donde el talento se pulía y la elegancia se enseñaba como disciplina. Lía y Luz caminaron por los pasillos en penumbra, la lona del teclado a cuestas, los ojos grandes. Se señalaron un punto junto a una salida de emergencia que parecía poco frecuentada. Allí sacarían el teclado, lo apoyarían sobre una caja y harían lo único que les pertenecía, tocar y cantar. Había algo más que la necesidad, la música era su idioma más honesto. Cuando cantaban juntas, el frío perdía aristas y la ciudad les devolvía, por un momento, un rostro humano. «Recuerda lo que mamá decía», murmuró Luz, peinando el aire con la mano, como si pudiera atrapar notas. Lía cerró los ojos un segundo y dejó que el recuerdo la empujara. Elena sonriente, con la voz grave apenas, con el broche prendido en la solapa como un timbre que marcaba destino. «Si nadie nos escucha con el corazón, escórate la voz». «Entrega la verdad y la gente no sabrá qué hacer contigo», decía Elena con ese acento que traía ecos de un litoral que Lía apenas recordaba. Era una lección envuelta en canción. La sinceridad rompe más que la técnica. Hablaron en susurros. Nadie las notó al principio. La lona asomó un teclado sin tapa, con un par de teclas reparadas con cinta aislante. Era pobre instrumento, pero cuando Luz posaba sus dedos, las notas salían con una claridad que les daba a las niñas la sensación de poseer algo que nadie podía quitarles. Pronto, uno de los técnicos, un hombre joven con auriculares descolocados, las vio. Le brillaron los ojos por un segundo. Curiosidad, sorpresa. Y luego su gesto se cerró en la indiferencia del que ya vio demasiadas cosas en la noche. Lía respiró hondo y se acercó al pasillo principal, su voz más firme en el acto que en la idea. Apareció ante una fila de asistentes que pasaban hacia el vestíbulo, señoras en pieles, caballeros con corbata. Ella pidió el plato de comida con la claridad de quien ha medido el riesgo y encontrado que era menor que el hambre. Lucía su acento, pero las palabras se le entendían. El silencio que siguió fue corto. Primero una risa contenida, luego una carcajada. La señora Elodia alzó una ceja, como quien examina una curiosidad desagradable. Vittorio cruzó los brazos, comisuras tensas. Un empleado, más rápido en juzgar que en preguntar, se acercó con una sonrisa de quien va a convertir la caridad en espectáculo. «¿Un plato de comida por un poco de música?», dijo Vittorio, con una voz que no escondía burlas heredadas. «Esto huele a truco. ¿Qué sabrán ustedes de música? ¿De qué país vienen, por cierto?». Su pregunta flotó con la intención de marcar la diferencia. Adentro versus afuera. Limpios versus sucios. Lía apretó el broche un poco más, como si eso pudiera anclar su etiqueta de humanidad. Luz, que nunca había aprendido a responder a la burla con palabras, apretó las yemas contra teclas inexistentes y dejó que la canción de Elena subiera sin permiso. La melodía que Luz dejó escapar fue pequeña, casi un suspiro, y al principio nadie pareció notarla en el tumulto. Era una canción de barco y de luna, de despedidas que prometían regreso. Una nana que Elena tarareaba entre sopas calientes y promesas rotas. Pero la nota correcta, simple y sincera, cayó en un espacio en blanco, entre los pasos y las risas. El sonido hizo que algunas cabezas giraran por instinto, como si algo íntimo hubiera sido señalado en medio de la algarabía. El técnico más cercano, que había pensado en llamar seguridad, le ofreció a Vittorio una mirada cómplice. Era la oportunidad de un entretenimiento que no costaba nada, de convertir a la desgracia en diversión. Una mano buscó un cubo con agua, todavía con restos helados de la noche. La mirada de la señora Elodia se volvió afilada. Su sonrisa se estiró hasta volverse un filo. En ese instante, el espacio entre la bondad y la crueldad tomó la forma de una decisión. Lía y Luz siguieron tocando, sin entender aún el porqué del cambio de actitud.
La música las protegía, pero la protección era frágil. ¿No sería mejor que salieran?, murmuró alguien cerca, como si expulsarlas fuera un acto natural que limpiaba la escena. La risa se hizo más sonora. Un joven empleado, con una llave inglesa colgando del cinturón, acercó el cubo y lo sostuvo como si fuera un trofeo. En la boca de la risa había un ingrediente que sabía a escuela. La aparición de víctimas fáciles es un entretenimiento que protege el estatus de quien mira. Cuando el agua cayó, fue un golpe de invierno en pleno teatro. El cubo volcó. La cortina de líquido helado lamió los abrigos harapientos y la lona del teclado. No fue violencia perfecta, fue espectáculo. El ruido del impacto cortó la música y la convirtió en silencio. La risa brotó como un río. Unos se inclinaron hacia adelante, otros se cubrieron la boca fingiendo decencia. Lía quedó empapada, la tela de su abrigo adherida al cuerpo, el broche reluciendo convulsamente en la solapa. Luz, que había estado tocando aún, perdió el equilibrio y su mano cayó sobre teclas colapsadas. Las notas quedaron rotas. La sensación del agua fría no fue solo frío físico, fue la exposición. Las niñas sintieron cómo sus cuerpos se volvían objeto de una mirada colectiva que no buscaba consolarlas. Lía gritó, o quizás su grito fue un sonido corto que se oxidó en el aire. Luz lloró, pero sus lágrimas se mezclaron con las gotas heladas, y nadie, por un largo minuto, se acercó con un pañuelo. Algunos filmaron con teléfonos, otros aplaudieron la broma. La señora Elodia aplaudió con manos perfectamente enguantadas, como quien subraya su aprobación por una broma bien ejecutada. Vittorio se quedó mirando, los labios apretados, la falta de reacción suya sosteniendo la escena. El broche en la solapa de Lía se volvió testigo. No era un broche cualquiera, era pequeño, de metal oscuro con una incisión en forma de media luna. Elena se lo ponía siempre en la segunda solapa de su abrigo. Al caer el agua, el broche hizo contraste con el vestido mojado, quedó a la vista, prendido, como si señalara una verdad que la multitud no podía leer. Algo en su brillo llamó la atención de una mujer en la puerta del camerino, que detuvo el gesto de llamar a la seguridad. Su mirada se aferró a ese pequeño objeto con una incredulidad que no era de esa noche, sino de otra época. El silencio posterior al chapuzón no fue inmediato. Primero hubo carcajadas, luego una murmuración, y después un balance extraño. Algunos rostros cambiaron al ver que las niñas no se levantaban de inmediato, que su humillación se apoyaba en algo más profundo. Luz, temblando, intentó abrocharse la ropa con manos inútiles. Lía se cubrió la cara para secarla, y su voz quedó escondida detrás de sus dedos. En su interior ranaba el recuerdo de Elena cantándoles: «No dejes que la vergüenza te robe la voz». Era una consigna para días como ese. También era un mandato que pesaba como hierro en la garganta. Una de las personas importantes de la sala, que hasta ahora había observado desde la distancia, se adelantó con una expresión de disgusto. No era ni la señora Elodia, ni Vittorio, era alguien más calmo, con la mirada como un libro cerrado. Al acercarse, su figura resaltó en la luz del vestíbulo, un hombre mayor, cuyo porte tenía la serenidad de quien se ha acostumbrado a sostener cosas. La gente empezó a virarse por costumbre. La presencia de autoridad tiene ese efecto. Pero no todos se voltearon. Algunos permanecieron inmóviles, esperando ver qué haría la noche con esa interrupción. El ruido del agua colándose en la madera, el olor a humedad mezclado con perfume, las respiraciones apresuradas, todo pareció converger en un instante de tensión. Lía sintió, por debajo del temblor, que algo se movía en el teatro que no era solo el público. No sabía que ese algo llevaba consigo una memoria que conectaba con la canción que ella y Luz habían traído en la boca. La canción de Elena, la misma que años atrás había sonado en este mismo teatro en una noche que aún olía a promesas. Mientras el hombre avanzaba, una empleada del teatro se aferró a su bolso como si el acto de sostenerlo le diera certeza. La señora Elodia volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa perdió volumen. Había leído en los ojos del hombre una advertencia que no era para ella, sino para aquello que se estaba librando allí. Vittorio, siempre calculador, buscó en su bolsillo el billete de humanidad con el que se lava la culpa, protocolos, excusas, una línea que diga que esa broma no representaba la política del teatro. Pero la política, esa noche, se sentía pequeña frente a lo que estaba por desatarse. Lía vio al hombre acercarse y por primera vez se atrevió a levantar la vista.
El rostro que encontró no era el de un extraño indiferente. Era un rostro que contenía una mezcla de confusión y recuerdo, como si reconociera una melodía olvidada. Algo en su gesto fue un alfiler que hizo cosquillas en la memoria de las niñas. Luz, con las manos todavía húmedas, dejó que la canción se escapara de nuevo, casi a modo de prueba, como si quisiera comprobar si la nota podía, por sí sola, abrir puertas cerradas. La nota volvió a flocar, tímida. Y entonces, en el borde de esa nota, en la fricción entre el frío y el sonido, el teatro pareció contener la respiración. Un grupo de voces se cayó. La risa se quedó como un eco inútil. Y justo cuando la tensión parecía a punto de quebrarse, pasos firmes resonaron sobre la tarima. Alguien interrumpió la escena con solo su presencia. Su llegada hizo que las conversaciones se fragmentaran. La figura que avanzaba llevaba algo más que pasos. Llevaba un peso silencioso que parecía haber sido forjado en otras noches parecidas. Sus botas rozaban el suelo con autoridad, y su abrigo dejaba escapar un olor a madera vieja y cuero. No había prisa en su caminar, había certeza. A su espalda, las puertas del camerino se cerraban, y por un momento la noche y el teatro se miraron con la misma incertidumbre. Lía apretó el broche. Luz dejó que la melodía quedara a medio pronunciar. Las manos en el público se movieron en expectación. ¿Qué haría aquel hombre? ¿Qué autoridad tendría para callar la risa y tender una mano a dos niñas empapadas? Era imposible saberlo en aquel instante, pero la simple presencia de su figura reordenó el espacio. Los que se reían miraron al que llegaban. Los que miraban con curiosidad se fijaron en el broche, esa pequeña media luna que ahora relucía como un faro. El teatro, que la noche antes había sido bastión de distinción, se convirtió en escenario de un silencio que anunciaba algo mayor. Y mientras los espectadores contenían el aliento, Lía sintió en su pecho una mezcla de miedo y de esperanza que le resultó tan antigua como la canción de su madre. Luz, con los ojos aún húmedos, siguió tocando una sola nota, una nota que no supo si era una llamada o una despedida. El hombre, sin prisa, se detuvo a poca distancia. Sus dedos rozaron algo en su bolsillo. Por un instante, la atmósfera se volvió más densa, como si el broche hubiera encendido una memoria compartida. La risa ya no existía. El agua seguía goteando sobre la lona, pero su sonido no era más que una partitura rota. La noche sostenía el aliento, y en ese silencio todo el teatro parecía esperar el siguiente acorde, uno que podía ser de perdón, de vergüenza o de un descubrimiento que cambiara las reglas del juego. Lía recordó, sin saber por qué, la forma en que su madre le plantaba un beso en la frente antes de dejarla a dormir, un sello diminuto que prometía volver. Los pasos se volvieron una presencia firme, y el hombre alzó la vista. Sus ojos se encontraron con el broche, que en la solapa empapada de Lía brillaba con la insistencia de un testigo. Un aire antiguo recorrió la fila de invitados. Una puerta del pasado parecía abrirse apenas unos centímetros, suficiente para que una historia olvidada respirara de nuevo. Allí, en esa fisura entre el chapuzón y la palabra, entre la broma y la memoria, el teatro entero se volvió un lugar donde algo, una verdad escondida, se asomaba, demandando ser reconocida. Las luces, que hasta ese momento habían brillado con indiferencia, parecían ahora concentradas en una sola cosa: el broche, la canción, los ojos de dos niñas que no entendían del todo la magnitud de la atención. Y justo cuando la figura se inclinó levemente, como si fuera a articular una sola palabra que haría que la risa se volviera polvo, las conversaciones se paralizaron. Nadie respiró. La historia, que había sido solo una noche más para muchos, estaba a punto de encontrar un eco que podría cambiar su rumbo. El hombre, con la mano apoyada sobre el abrigo, alzó la cabeza y pronunció algo que llegó como un soplo al oído de Lía, pero su voz quedó suspendida en el aire como una promesa a medias, sin tiempo para completarse. Augusto Legrand. La voz llegó como una piedra lanzada al estanque. Las ondas rompieron la tensión en el aire, y las risas se quebraron en susurros confusos. Lía apenas escuchó la palabra, pero le bastó.
El nombre era de los que no se pronuncian sin historia. Llevaban consigo un peso que la hizo erguirse, a pesar del frío que le atravesaba la ropa mojada. Luz dejó de tocar, como si una mano invisible hubiera apretado su nuca. La nota se quedó a medio aire. Augusto no dijo más que ese nombre a medias. Su mirada, sin embargo, completó lo que la voz había empezado. Tenía el rostro encajado por años de decisiones difíciles, ojos hechos de memoria y un dejo de ironía que la vida había vuelto a algo similar a la culpa. Avanzó sin brusquedad, y sus pasos reacomodaron el aire del teatro. La gente se separó como si una ola hubiese pasado. Vittorio intentó recomponer la escena con esa frialdad profesional con la que se disimulan vergüenzas pequeñas, pero la presencia de Augusto lo enfrentó a algo mayor que una broma. Antes de que nadie supiera qué hacer, Augusto se inclinó apenas hacia Lía y con voz que no era autoritaria, sino quebrada por un reconocimiento tardío, murmuró: ¿Ese broche de Helena? La palabra golpeó con la fuerza de un nombre que no se esperaba allí. Lía no respondió de inmediato. Apretó el broche con los dedos azules y formó una defensa tenue con las palabras. Mi madre se llamaba Helena, dijo al fin, y su voz sonó más firme por el hecho de estar al borde de un colapso. Hubo un silencio que no se podía forzar. Los presentes comenzaron a mirar con otros ojos. El broche dejó de ser un detalle chic o una pieza curiosa. Se volvió puente entre dos tiempos. Augusto dejó que esa pequeña pieza metálica pasara por su memoria como quien pasa un dedo sobre una cicatriz. La línea que había en el broche, la media luna, el desgaste en uno de los filos, todo encajaba, con una noche vieja, con un abrigo que él recordaba en una foto, con una canción que él creía sepultada en su propia alma. En ese instante, la decisión de aquel hombre se desplegó sin teatralidad. No fue una epifanía glamurosa, fue antes un instante de sanidad. No iba a permitir que dos niñas pagaran, con su dignidad, una deuda que otros habían creado. Se volvió hacia Vittorio con una calma que ardía. ¿Qué cree que está haciendo?, preguntó. No exigió gritos ni decretos. Dejó que la pregunta flotara hasta clavarse. Vittorio, que había construido su carrera sobre la obediencia de los demás y la superioridad del ruido, respondió con la misma suficiencia con la que había alentado la broma. Es un espectáculo, dijo. Estaban molestando el orden. Augusto miró al público, a quienes habían reído primero y ahora miraban con vergüenza ese reflejo que les devolvía su pequeño espectáculo. Habló de nuevo, ya más firme. Esto no es orden, es crueldad. Se acabó. Su voz, pese a las máscaras sociales que flotaban en el vestíbulo, tenía la gravedad de quien puede atribuir consecuencias. Con un gesto que no necesitó anuncio, llamó a un empleado cercano y pidió una mantita, un abrigo seco, y que trajeran toallas. Fue un gesto práctico, humano, casi torpe, que convirtió la escena en algo distinto. Alguien estaba tomando la responsabilidad. Antes de que el teatro pudiera recomponerse, Augusto extendió la mano y tocó el hombro de Lía con delicadeza, sin invadirla. «Ven conmigo», dijo. No fue un mandato que buscara humillar, fue una oferta tan concreta como la promesa de una taza caliente. La gente se removió. Algunos miraron con alivio, otros con cierto fastidio porque la conexión de autoridad que protegía su fiesta de indiferencias se estaba quebrando. En el camino hacia su despacho, Augusto preguntó con la voz baja que los años vuelven baja cuando llevan culpa. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se llamaba tu madre exactamente? Lía, con el pánico todavía entre los dientes, dio la respuesta como quien abre una herida para que deje de supurar en silencio. Helena Márquez. Vinimos. Éramos inmigrantes. Ella cantaba. Murió hace un tiempo. No tenemos papeles. Cada frase, en su fragilidad, era una radiografía de abandono. Acentos que no bastan para barrer la burocracia, fronteras que no borran la voz de quien ya partió. El despacho de Augusto tenía libros, retratos y un olor a madera que parecía abrazar. Allí, con 2 tazas humeantes que alguien dejó sin preguntar, Augusto se sentó y dejó que Lía y Luz se calmaran. Pidió que nadie las molestara, y su palabra, esa misma que había callado recuerdos, funcionó como un escudo. Mientras tanto, en el vestíbulo, Vittorio se encontró con miradas duras. Alguien llamó a la gerencia. La señora Elodia, que había aplaudido la broma, ahora sostuvo su abrigo con una mano temblorosa. Sus risas se le habían quedado en la garganta, como brillo sin dueño.
Augusto, cuando por fin pudo hablar sin interrupciones, contó a medias. No explicó todo, no tenía por qué hacerlo. Había un pasado que no necesitaba detallarse en el momento. Elena había sido parte de su vida, una joven que un día se fue con una voz y un sueño y que él no siguió con la prudencia o la previsión que la vida exige cuando se quieren a las personas. Ella se había convertido en otra ciudad, en otro idioma, en una canción que él escuchó pocas veces y que luego perdió dentro de papeles y decisiones. El broche le devolvió todo eso de golpe, la culpa, el amor no resuelto, la responsabilidad que no se pidió y que sin embargo pesaba. Ella me cantó esa canción una vez, en un café viejísimo, con la lluvia pegada a los cristales. Me dejó ese broche en la solapa porque decía que le traía suerte. Después, se fue. No supe de ella por años. Augusto no buscó excusas. No necesitó justificar su ausencia. Su voz tembló al nombrarla. Lía y Luz escuchaban como dos antenas, absorbiendo cada fragmento. Para ellas, Augusto era una figura grande que venía a desenredar la noche. Para Augusto, esas niñas eran la continuación de aquello que había perdido. Antes de permitir que alguien cambiase el rumbo de la noche con gestos apresurados, Augusto hizo algo que sonó más a acto de humanidad que a decisión social. Quitó su abrigo y lo envolvió alrededor de los hombros empapados de Lía. Fue un gesto íntimo y expuesto. Nadie lo replicó. Luego llamó a una empleada y ordenó que se le trajera un teléfono. Con la misma mano que sostenía el broche, buscó respuestas en la memoria y pidió que alguien trajera papeles, fotografías antiguas y que el encargado de protocolo notificara con discreción a un par de personas de confianza. Mientras tanto, en el teatro, la noticia se diseminó como un rumor que no era chisme, sino un cambio. Los primeros teléfonos comenzaron a grabar, pero lo que antes era burla, ahora se devolvía a quienes habían reído. La vergüenza se colaba entre el público como agua por un muro. Vittorio, visiblemente humillado por haber sido reprendido por el dueño, trató de recuperar autoridad con palabras huecas. Augusto, con más firmeza que ira, le dijo: que esto no vuelva a suceder. Mañana tendremos una revisión de protocolos. Hoy te pido que recojas tus cosas. No fue un exabrupto sensacionalista, fue una consecuencia de la falta de juicio. Vittorio, en su rabia, buscó justificaciones, pero no pudo sostenerlas ante la quietud de quien decide reparar. Antes de que se institucionalizara un castigo, sin embargo, Augusto pensó en una reparación más inmediata. Permitió algo que nadie esperaba. Volvió a mirar a las niñas y dijo: si pueden cantar una vez más, aquí, donde su madre cantó antes, que la música sea oída con respeto. No pidió licencia al protocolo, no pidió la opinión del público. Fue una orden con ternura, un derecho a la voz de las que nunca debieron ser silenciadas. Lía, sorprendida por la oferta y la súbita bendición, titubeó. Tenía en la garganta el recuerdo del agua, la vergüenza que había arrastrado por la madera del teatro, la voz quebrada de su madre que aún la atravesaba en las noches. Luz apretó los dedos sobre las teclas de su teclado improvisado. Su mano aún estaba húmeda, pero las notas volvieron a salir, primero tímidas, luego seguras por la vacuna de la verdad. Canten lo que su madre les enseñó, pidió Augusto, como si robase permiso de la memoria. Lía cerró los ojos y dejó que la canción, esa nana que cruzaba mares y fronteras, fluyera sin adorno. Al principio fue un hilo vocal, un rumor que pedía ser escuchado. Luz acompañó con el teclado, y luego, como si el teatro entendiera que tenía que ponerse al servicio de la escucha, alguien en la sala pidió silencio. La orquesta, que se preparaba para la función, sintió el cambio de pulso y dejó de afinar. El director, con las manos aún en el atril, alzó la vista. Augusto, sin pedirlo, hizo un gesto sutil al director de orquesta. Acompáñenlas. Fue un movimiento que no necesitó palabras. La música, esa lengua que había unido a su familia antes de que las tablas conocieran su nombre, pidió ser reconstruida. Los músicos, que habían visto de todo en bastidores, pero pocas veces algo tan crudo como una verdad que obliga a mirar hacia adentro, colocaron suavemente sus instrumentos y se sumaron con respeto. La primera nota de Lía fue un puente. No era una exhibición técnica, era verdad. Era la canción de mar y despedida que Elena había tarareado para su hija antes de que la noche se llevase más de lo que podía soportar una familia.
La canción recorrió el teatro con una limpieza que no se compra con dinero ni se logra con privilegios. Las cuerdas la tomaron suavemente. El piano, primero tímido, se atrevió a rellenar los huecos. Luz añadió corcheas y silencios precisos como quien adorna una carta sin cambiar su letra. A medida que la música se expandía, algo extraordinario sucedía sin que nadie lo planeara. Las miradas se ablandaron. Los rostros correctos de la platea, tensos por el glamour, comenzaron a humedecerse. Hubo quien apartó la vista para que la emoción fuese privada, y quien dejó que las lágrimas cayeran como si alguien hubiese abierto una represa. La canción no resolvía las carencias administrativas ni las barreras legales, pero por primera vez en mucho tiempo, la verdad de la voz recibió el lugar que merecía. Escucha. En el medio de la melodía, Augusto se mantuvo en pie, apoyado en el atril del despacho, con las manos juntas. Sus ojos se cerraron una fracción de segundo y abrió memoria. Elena joven, con el broche en la solapa, cantando en un café, riendo con una esperanza que él no supo ver. Elena sosteniendo la mano de alguien que partía. Elena dejándoles a sus hijas una canción y un broche como testamento. La música se volvió puente entre ese pasado y ese ahora. Cuando la última nota se disolvió en la madera del teatro, no hubo duda. El público se levantó. No fue una ovación de modas ni un gesto mecánico, fue reconocimiento. Los músicos, aún con los arcos temblando, miraron a las niñas con una reverencia que no se compra. Lía, que había intentado proteger su voz con la coraza de la necesidad, ahora la sentía usada para algo más grande que el hambre, para nombrar la dignidad que les habían arrebatado. Augusto, abandonando todo protocolo de distancia, se plantó ante el público y con la voz sacudida por un llanto que intentó no ser espectáculo, dijo: se llamaban Elena. Estas niñas son de Elena. Yo soy Augusto Legrand. Las palabras no explicaban cómo había sucedido el abandono, ni cerraban las grietas de años. En cambio, colocaron sobre la mesa una responsabilidad. El teatro, ese animal social que contiene historias y aplausos, tuvo que asumir que algo mal había pasado bajo su techo. Las reacciones fueron diversas. Algunos aplaudieron la reparación en acto, otros vieron en la confesión de Augusto una forma de limpiar culpa propia. Pero lo más importante fue la respuesta práctica. Augusto pidió que se abrieran los camerinos para las niñas, que se les diera comida caliente y una cama por la noche, y que mañana mismo se iniciara un proceso para regularizar su situación. No prometió milagros, prometió acciones, abrigo, atención médica y un puente hacia la legalidad. Lía y Luz, que habían pedido simplemente un plato, recibieron algo más complejo y por eso mismo más valioso. La noticia corrió como se corren las cosas que no se esperan. Periodistas llamaron al teatro al día siguiente, las redes sociales recogieron fragmentos del video y con ello llegaron ofertas de ayuda, no todas sinceras, algunas interesadas. Augusto, sabio en la prudencia, organizó un plan. Prioridad a la protección de las niñas, acompañamiento legal con un abogado de confianza y la búsqueda serena de un lugar donde pudieran crecer con dignidad. No ocultó su culpa, la nombró y la convirtió en motor para reparar. Vittorio, que había sido despedido en la víspera, intentó dar explicaciones públicas, balbuceando que su humor formaba parte de la cultura del teatro. Fue recibido con abucheos discretos. La señora Elodia, avergonzada pero todavía queriendo limar su imagen, ofreció disculpas formales, que sonaron más a intento de restaurar una reputación que a verdadero arrepentimiento. El teatro, como institución, enfrentó su propia vigilancia. Políticas de inclusión y respeto comenzaron a escribirse, y se convocaron reuniones donde antes hubo indiferencia. Las niñas, sin embargo, no se movieron de la simplicidad que les pertenecía. Comieron, durmieron bajo mantas que olían a madera y a jabón, y por la mañana despertaron con una sensación de protección que nunca habían sentido. Augusto les presentó a una mujer que trabajaba en el teatro desde hacía décadas, la señora Marta, encargada de producción, quien las abrazó con una naturalidad que ningún título otorga. «Aquí tendrás un lugar hasta que arreglemos todo», dijo Marta con la rotundidad de quien sabe del trabajo duro y de los afectos que no requieren papeles para existir. Los días que siguieron fueron un compendio de pequeños pasos.
Augusto no buscó un titular que aliviara su alma, buscó soluciones. Llevó a las niñas a un médico que, aparte de curarles resfriados y revisar las manos ampolladas de luz por tocar en condiciones duras, les dio constancia de vulnerabilidades. Llamó a una abogada que trabajaba con inmigrantes y le pidió que revisara la situación de las niñas con cautela. Hagámoslo con calma y sin sensacionalismos, dijo. La abogada encontró caminos, procesos de tutela, la posibilidad de acogimiento familiar dada la figura de Augusto como adulto de buen arraigo y vías para provisionalizar su situación hasta que se resolviera algo más estable. Mientras tanto, la música que había salvado su noche no se olvidó. Augusto, incómodo ante la idea de que esa canción quedase relegada a la nostalgia, decidió abrir una posibilidad real. Presentó a las niñas ante el maestro de piano del teatro, un hombre de manos finas llamado Mateo, cuya reputación era de sentido común y paciencia. Mateo las escuchó sin prisa. Con la calma de quien sabe enseñar, señaló lo que hacía falta: técnica para Lía, que tenía voz pero necesitaba control; disciplina para Luz, que tenía dedos de nimbo y solo requería confianza. Con trabajo pueden ir lejos, dijo Mateo con la verdad de quien no promete milagros. La evolución fue de humildes triunfos. No hubo un montaje fastuoso de un día para el otro. Hubo prácticas, frustraciones y pequeños éxitos. La primera vez que Lía cantó sin que su voz temblara al final, el día que Luz pudo tocar una pieza entera sin que las manos se quejaran, la primera noche en la que durmieron con cena caliente y no sintieron el frío que les aprisionaba el alma. Cada avance era una soldadura de dignidad, un puente que el teatro y Augusto fueron obrando con paciencia. No todo fue fácil. Hubo días en los que la prensa volvió con preguntas invasivas, tratando de convertir el trauma en espectáculo. Augusto se plantó y protegió la privacidad de las niñas, autorizó solo lo imprescindible, y cuando aparecieron periodistas en la puerta, los recibió con una seriedad que los dejó sin argumentos. «Estas niñas no son una historia para explotar», dijo en una rueda de prensa. «Necesitan tiempo y un plan serio». Sus palabras no borraron el pasado, pero impusieron límites. Con el paso de los meses, la relación entre Augusto y las niñas fue encontrando un equilibrio. Él no pretendió ser el padre que nunca fue. Fue, en cambio, quien asumió la responsabilidad con el pulso de la edad. Les contó a su modo fragmentos de Elena, historias de juventud, de la música que la había acompañado, de su risa que ahora vivía en las dos voces. Lía escuchaba con cuidado. Luz observaba los gestos de Augusto, como quien descifra el mapa de una familia nueva. La convivencia no estaba exenta de tensiones, los modos del teatro chocaban con la calle, la disciplina con la supervivencia aprendida. Pero en esos choques se fueron moldeando hábitos. Un episodio marcó la transición. Una noche en la que, después de un ensayo, Augusto los llevó a la sala principal para una prueba frente a una audiencia reducida. Algunos empleados del teatro, amigos músicos y unos pocos benefactores. No fue un show, ni una galería de conmiseración. Fue un ejercicio de justicia, demostrar que las niñas tenían un talento que merecía apoyo profesional. Lía entró al escenario con una serenidad nueva. Luz se sentó en un piano genuino y por primera vez no improvisó por necesidad, sino por intención. Tocaron la canción de Elena con una orquestación sencilla. Cuerdas, una línea de piano, una voz que se fue haciendo más segura por cada compás. Cuando terminaron, en la primera fila había manos que no se habían levantado por etiqueta, sino por agradecimiento. La ovación fue larga y verdadera. Entre quienes aplaudieron, hubo gente que ofreció becas, una maestra de coro que se ofreció a enseñar con horario gratuito y un administrador de una fundación cultural que propuso un plan de estudios. Nada fue inmediato, todo fue trámite y paciencia, pero las oportunidades comenzaron a abrirse. Pasaron estaciones. La nieve dio paso a lluvias tibias y luego a un verano que trajo más claridad a sus rostros. Lía y Luz, ahora un poco más pulidas, conservaban el acento de su madre. No lo borraron porque no querían borrar quiénes eran. Su identidad de inmigrantes dejó de ser un signo de exclusión y se convirtió en una marca de origen que muchos, con la torpeza de la ignorancia, aprendieron a respetar. Augusto, por su parte, fue desgranando explicaciones con menos culpabilidad y más actos concretos. Papeles iniciados para su tutela, apoyo legal para sus estudios y la necesidad de mantener abierta la posibilidad de regresar a la familia de su madre si aparecía, con respeto y cautela. El tiempo, que no cura en un chasquido, sí reacomoda.
Hubo visitas de trabajadores sociales que valoraron el entorno. Hubo audiencias en las que se explicó la condición de las niñas como inmigrantes en situación vulnerable. No todo resultó en un trámite sencillo. La burocracia es lenta y las esperas pueden ser heridas renovadas. Pero los procesos avanzaron con la ayuda de personas que se comprometieron sin buscar réditos. Hubo también momentos de prueba. Un vecino del teatro, acostumbrado a una ciudad con bordes más duros, cuestionó las ayudas. Un pequeño grupo en redes trató de encuadrar la historia en polaridades dañinas. Pero la comunidad artística del teatro defendió a las niñas con la terquedad propia de los oficios que creen en la obra colectiva. Se organizaron conciertos benéficos, se lanzaron recaudaciones para un fondo educativo, y poco a poco, el eco de la humillación se fue diluyendo. Llegó, finalmente, una noche de invierno en la que la programación del Teatro Legrand incluyó un homenaje a Elena Márquez, una figura cuyo nombre circuló ahora con la dignidad que merece una historia de talento y sacrificio. No era un intento de redención teatral para Augusto, era una decisión colectiva, recordar a quien había cantado con honestidad y celebrar a quienes, por herencia de esa voz, continuaban el linaje. Lía y Luz fueron invitadas a abrir el programa. No eran objeto de lástima ni de exotismo, eran artistas en proceso, jóvenes que llevaban una historia compleja y la convertían en música. El público llenó las butacas. Las luces del teatro resonaron con aquella familiaridad que ya no era de exclusión, sino de pertenencia. En la primera fila, entre otros, estaban Mateo, la señora Marta, la abogada que había llevado el proceso, y discretamente algunos de los donantes que habían confiado sin convertirlo en noticia. Augusto ocupó un lugar que no se sentía ganado por la culpa, sino por el trabajo que había asumido, presencia y responsabilidad sin espectáculo. Cuando Lía y Luz subieron al escenario, la ovación no buscó redimir, buscó reconocer. Abrazaron el piano como quien vuelve a casa, y cuando las primeras notas de la canción de Elena se desplegaron sobre la sala, el público contuvo la respiración. La melodía había ganado matices, más técnica, sí, pero mantenía la honestidad de siempre. Luz puso cuidado en cada acorde. Lía dejó que su voz, madura en su juventud por la precisión del estudio, contara lo que la vida les había enseñado. Al final del programa, cuando la última ovación se apagó y las luces bajaron su intensidad, Augusto caminó a escena sin buscar aplausos. Se inclinó frente a las niñas y en voz baja dijo: «Su madre era una voz que no supe reconocer del todo. Ustedes me han permitido escucharla de nuevo». No fue un discurso público, sino una confesión privada, hecha en medio de la ceremonia. Lía lo miró y asintió. No necesitó más palabras. La música había hecho el resto. La historia, que comenzó con un balde de agua y un broche oxidado, no terminó en una escena de cuento donde el premio lo resuelve todo. Hubo trámites aún pendientes, noches en las que el miedo volvió a asomarse, episodios de desconfianza por parte de quienes habían sido dañados por la desigualdad. Pero la dignidad de Lía y Luz había sido restaurada en pequeñas reparaciones. La posibilidad de estudiar, de recibir cuidado médico continuo, de dormir bajo un techo protegido, y no en la intemperie. Más que salvación mágica, hubo compromiso sostenido. El broche seguía allí, ahora en una pequeña caja de terciopelo que Augusto colocaba en el escritorio junto a una fotografía de Elena joven. No era un trofeo, era testigo. En las noches en que las niñas escribían partituras, el broche miraba desde lejos, silencioso, como recordatorio de las raíces y la memoria que mantienen a una familia, aun cuando las genealogías son complicadas. En un epílogo que no buscó dramatismos, el teatro y la ciudad aprendieron a mirar con más atención. No porque la sensibilidad hubiese florecido en todos, sino porque aquellas voces habían mostrado que la humanidad se sostiene cuando algunos deciden responder con actos. Lía y Luz, ya no solo sobrevivientes, se convirtieron en jóvenes que daban conciertos en el pequeño auditorio, daban entrevistas con dignidad, y ayudaban a organizar colectas para otros niños inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Su condición de inmigrantes dejó de ser etiqueta para ser parte de su historia, una historia que contaban con orgullo, sin resentimiento, con la música de Elena siempre presente. En la última escena de esta noche que terminó siendo contada, el teatro tenía su sala principal llena otra vez. Lía y Luz, vestidas con modestia pero con seguridad, interpretaron la canción motiva por la que todo empezó. La melodía, la de Elena, sonó más fuerte, más completa, con arreglos que respetaron su origen y la hicieron visible ante una comunidad que ahora las cuidaba. El broche brilló en un rincón del camerino,
Y cuando la última nota se apagó, la ovación fue larga, no por el espectáculo, sino por la justicia mínima consumada, reconocimiento, acogida y dignidad. Si esta historia te conmovió, déjanos un corazón en los comentarios y comparte este relato con alguien que necesite recordar que la dignidad se protege con acciones, no con indiferencia. Al salir de la función, Lía y Luz caminaron juntas por la calle, con abrigos nuevos que olían a lana y a calor. No había promesas de un final perfecto, pero sí una red tendida. Un hombre y una mujer que habían sido indiferentes se habían convertido en aliados. Un teatro reconocía su deuda y trabajaba para enmendarla. Y dos niñas inmigrantes habían recuperado su voz y con ella la posibilidad de un porvenir más justo. La ciudad siguió su curso. Había quienes no cambiaron, otros que aprendieron y muchos que continuaron en su rutina. Pero en un teatro particular, bajo la marquesina que ahora brillaba con otra luz, dos voces recordaban cada noche que la música no es milagro, es herramienta de memoria y puente de humanidad. Y en ese puente, la vida, lenta y paciente, construyó la reparación que nadie había podido esperar, cuando, aquella víspera de nieve, un balde de agua intentó borrar lo que una canción siempre había querido contar. Si esta historia resonó en ti, suscríbete para seguir escuchando relatos que recuerdan la dignidad humana y cómo la solidaridad puede transformar noches de humillación en mañanas de reparación.